Bueno, eh, voy a compartir la pantalla un minuto para mostrarles lo que nosotros ya habíamos trabajado y que es el piso superior del grafo del deseo. Ustedes ven que a la izquierda tenemos el significante de una falta en el otro, a la derecha tenemos el matema, que es lo que Lacan denomina el código inconsciente, que es el sujeto en relación a los significantes de la demanda. ¿Por qué la demanda ahí en ese matema está con mayúscula? Porque se trata de la demanda del otro. Y es equivalente este matema a la pulsión. La pulsión esa es introducida por el otro. Apaguen ahora, sí, apaguen los micrófonos. Si no va a haber interferencia. Después tienen este piso, que es el que vamos a ver hoy, que es el piso intermedio, que es el deseo y el fantasma. Lo que vamos a ver es cómo el fantasma sostiene el deseo. Estuvimos viendo algo de esto la última clase. El fantasma está constituido de dos elementos que son heterogéneos. Por un lado, tenemos el sujeto, es el sujeto como falta de ser, el sujeto efecto del significante, y que Lacan lo nombra directamente como el sujeto del deseo. Es simbólico. Y lo que introduce la falta del ser del sujeto es el significante. Por eso es el sujeto barrado, que es el mismo que está acá. También en el código inconsciente. Bueno, y este que está acá, por supuesto. Este rombo que está acá, que se lo llama punzón, y que implica diferentes relaciones lógicas, pero la cuestión es que el sujeto está en relación a un objeto. El objeto que está delante del sujeto es el objeto del deseo. Este fantasma es un fantasma inconsciente y que está hecho de todas las palabras oídas, es decir, de todos los significantes que afectaron al sujeto y que provienen de los otros significativos. Son las palabras oídas, las palabras escuchadas, y que Freud denominaba como fantasía inconsciente. Lacan lo va a denominar fantasma. Pero este fantasma es el sostén del deseo. Es decir, es como si fuese una ventana y uno desea y ve la realidad a partir de esa ventana, de ese marco que enmarca la realidad. Y es a partir de ese marco que vamos a responder por el deseo y por el goce del otro. ¿Ven? Tienen el significante de una falta en el otro. El fantasma es una respuesta a lo que el sujeto interpreta que el otro desea y también de lo que el otro goza. Ya dije la última vez que el goce es en realidad del sujeto, pero se lo atribuye al otro. Quiere decir que cuando se produce una vacilación fantasmática, lo que se produce es una desestabilización. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto pierde su orientación en el deseo. ¿Qué es lo que le pasó a Hamlet? Hamlet está perdido en el deseo. ¿Por qué? Porque lo que va a perder su lugar en el fantasma de Hamlet es el objeto A. Y ese objeto A tiene un nombre para Hamlet y que es Ofelia. Entonces, el fantasma, ¿qué es lo que determina el lugar del objeto A en el fantasma? Lo que le da su lugar al objeto A en el fantasma es que el fantasma se escucha entrecortado ahora. Sí, profe, más o menos. Por momentos sí y por momentos no. Solo cuando comparte pantalla, profe. Bueno,
No comparto más pantalla. No, no, comparta porque así entendemos los gráficos. Bueno, Es pero igual no difícil. necesito compartir tanta pantalla, porque ustedes tienen ese grafo que yo les di, Sí, que es el grafo completo. sí, Bueno, ya lo había explicado. entonces tenemos el sujeto barrado y delante del sujeto barrado, que es el sujeto del deseo, el objeto A. ¿Qué es, dice Lacan, lo que determina el lugar del objeto A en el fantasma? Es que el objeto A viene al lugar de aquello de lo cual el sujeto está privado simbólicamente. Parece como, ¿qué es aquello de lo cual el sujeto está privado simbólicamente? El falo. ¿Por qué? Porque no se trata del órgano, no se trata del pene, del órgano anatómico, no se trata de la imagen del pene en su imagen erecta, sino que se trata de el falo como símbolo, es decir, como significante. Por eso Lacan dice que a la mujer, a una mujer, pero a las mujeres, a la mujer no le falta nada. Ubica que lo que le falta a la mujer es del orden de lo simbólico, es el falo simbólico, es el falo en tanto significante, lo mismo que al hombre para el caso, que por más que lo tiene. Entonces va a ubicar ese falo simbólico, es el significante del deseo. ¿Por qué tiene el falo un estatuto simbólico? Es que se puede hacer la ecuación niño-falo, ¿se acuerdan en Freud? Una mujer desea un hijo en el lugar de lo que no tiene el falo. Esto en términos freudianos. Hace la ecuación niño-falo. En términos lacanianos nosotros decimos, el objeto A viene en el fantasma al lugar de aquello de lo cual el sujeto está privado simbólicamente, el falo. Le da lugar al objeto en el fantasma. Entonces, el objeto A se articula con el falo. Y cumple una función de fetiche, dice Lacan, para el sujeto. Bueno, en términos generales, Lacan va a decir, una mujer para un hombre en el fantasma cumple un lugar de fetiche. Quiere decir que una mujer es condición del deseo de un hombre, causa el deseo de un hombre, en el lugar del fetiche. Ofelia causaba el deseo de Hamlet. ¿Por qué es fetiche? Porque al mismo tiempo el objeto A encuentra su lugar en la castración, porque hay una falta, señala la falta, pero no la colma. Entonces cumple una función de fetiche, porque tiene la función de localizar la falta y sin embargo no colmarla. Ahora bien, ¿alguien preguntó algo? Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo Ofelia tenía el lugar del objeto del deseo en el fantasma de Hamlet. Lacan ubica en un capítulo que se llama Ofelia, el objeto del deseo, o el objeto Ofelia, ubica 3 momentos en la relación de Hamlet con Ofelia. El primero es que
justamente Ofelia estaba en el lugar, era amada por Hamlet. Ofelia para Hamlet era el falo. Y acá se ve bien cómo el sujeto siempre va a buscar en el otro lo que le falta. Por más que lo tiene, no es el órgano, justamente, es el falo. Entonces, se trata justamente de que cuando se ama aquello que no se tiene o aquello que no se es. En el caso del hombre, el acento está puesto en la falta en ser, no se es el falo. Y si ama a una mujer, es porque una mujer viene al lugar del falo. Catalina, no te queda claro esa diferencia porque no llegamos. Nosotros ahora, como estamos en el fantasma, estamos en el primer tiempo. Estamos viendo cómo Ofelia es el objeto del deseo de Hamlet y no es la causa todavía. No llegué a explicar la causa, cómo es que Ofelia ocupa el lugar de causa del deseo, que es distinta a la de ser objeto del deseo. ¿Eh? El objeto del deseo es, como vos decís, un señuelo. Mientras que el objeto causa es el objeto perdido. Por eso se va a constituir mediante el duelo en Hamlet. Bueno, después lo retomamos, porque igual lo vamos a trabajar eso. Sigo, para ordenar. Entonces, me perdí con lo que venía diciendo. Bueno, no. Estaba diciendo que cuando se ama aquello que no se tiene. O aquello que no se es. Quiere decir que el motor del amor es también la falta. Hamlet ama a Ofelia, en tanto que Ofelia, para Hamlet, es o tiene lo que a Hamlet le falta. Sigo hablando del objeto que está delante del sujeto, no de la causa. Por eso Lacan dice, Hamlet amaba a Ofelia. ¿Qué pasó? Hamlet, en la primera escena, en el palacio, en la explanada de Elsinor, ¿se acuerdan? En el castillo, se encuentra con el fantasma de su padre, con el Ghost. El Ghost le revela cómo fue asesinado por Claudio y también le revela aquello que para el padre implica una caída de la verdad, que ya no hay verdad para buscar, y es que Gertrudis, que era la mujer que amaba, lo traicionó en el amor. Dice Lacan, lo del rey es una verdad sin esperanza, porque no hay nada que buscar. Se confrontó directamente con la verdad de la traición del amor. Después del encuentro con el Ghost o el fantasma de su padre, Hamlet sale y la encuentra a Ofelia, ¿se acuerdan? Que estaba cosiendo en el dormitorio. Entonces, en ese momento, cuando la encuentra, Ofelia dice, le cuenta a Apolonio, su padre, le dice, Hamlet estaba muy extraño, estaba como desalineado, tenía la mirada perdida, como que no me reconocía. Estaba desarreglado, con las medias caídas, bueno, los tiradores. Hay una descripción de la cual Lacan deduce que ese encuentro con el fantasma del padre le produjo a Hamlet una vacilación en el fantasma. Ese es el punto. Cuando hay una vacilación en el fantasma, esa vacilación es en el fantasma que es inconsciente, pero se ven sus efectos en el piso inferior del grafo. ¿Se acuerdan? No quiero compartir la pantalla. ¿Se acuerdan el piso inferior del grafo que teníamos el significado del otro? Y abajo estaba el yo, moi y la imagen especular. Bueno, cuando hay una vacilación fantasmática, hay algo en el imaginario del sujeto que se perturba. Y eso se ve en Hamlet. Lo relata Ofelia. Y
se produce entonces el segundo momento importante en la relación a Ofelia. Y es que Hamlet no reconoce a Ofelia como el objeto del deseo. Dice, se produce el extrañamiento. Ofelia dice que Hamlet la miró como si no la hubiese reconocido. Ese momento, dice Lacan, es el momento en que Ofelia es rechazada como símbolo del deseo. Hasta ese momento, Ofelia era amada y era el objeto del deseo de Hamlet. A partir del encuentro con el padre, es rechazada de ese lugar que tenía del objeto del deseo en el fantasma. No la reconoce más. Se produce el extrañamiento. Y hay una tercera escena que ustedes se acuerdan, que organiza Polonio, que se esconde con Claudio detrás de una cortina, para escuchar el encuentro que se iba a producir entre Ofelia y Hamlet. Ofelia le dice a Hamlet que le va a entregar todos los objetos que él le había regalado, como cuando se separan. Bueno, entonces que le iba a devolver todos los objetos. Y Hamlet le dice a Ofelia, la agarra del brazo, así, toma la distancia, mira por encima de su hombro y le dice, en otro tiempo te amé. ¿No? Como que en otro tiempo la había amado, en otro tiempo la había deseado, pero ya no la amaba ni la deseaba. Y además le dice que ella va a terminar como todas las madres, que va a ser madre de pecadores. Y le recomienda encerrarse en un convento. Lacan dice que duele escuchar, no, lo está leyendo, duele leer, o bueno, y si se escucha la obra, duele ver cómo Hamlet trata a Ofelia, la desprecia, le habla con crueldad, la denigra, y había sido el objeto de su amor. Y señala que se produce en Hamlet el rechazo de lo femenino. Hamlet lo que rechaza en Ofelia es lo femenino. ¿Cómo la rechaza? Hablándole como a una madre. La pone en el mismo lugar que a Gertrudis. Y le dice que va a ser madre de pecadores. Ahí Lacan hace un juego y dice, bueno, Ofelia está en el lugar del falo, como la turgencia, como la pura vida. Y la rechaza entonces como falo, la rechaza como objeto del deseo, no como objeto, bueno, la rechaza como objeto del deseo. Ofelia, y el tercer momento de Ofelia es un momento que hoy no vamos a ver, lo vamos a ver la próxima vez y se va a entender la pregunta que hizo Catalina, que no es una pregunta, sino que tiene razón, que es cómo Ofelia pierde su lugar en el fantasma y cómo va Ofelia a recuperar su lugar de objeto otra vez en el fantasma. Pero ese lugar de objeto, de ser objeto en el fantasma para Hamlet, que lo había perdido, lo va a recuperar en una escena que está en el quinto acto y que se llama la escena del cementerio. Solamente vamos a decir que Ofelia va a recuperar su lugar de objeto del deseo para Hamlet una vez que se vuelve imposible. Porque se murió, pero bueno.
Entonces, vamos a ver que a partir, dice Lacan, del personaje de Ofelia, se produce un viraje en todas las obras de Shakespeare. Y es muy interesante eso. Primera cuestión. Lacan nunca va a analizar a un autor a través de la obra. Eso dice que es psicoanálisis aplicado. Quiere decir que no va a analizar a Shakespeare a través de Hamlet. En segundo lugar, sí va a decir que a partir de Ofelia, que es un personaje muy enigmático del teatro, cambian los personajes femeninos, pero que ningún personaje femenino de Shakespeare va a tener el dramatismo que tiene Ofelia en la obra de Hamlet. Todo el mundo se pregunta por qué Ofelia se ofrece a Hamlet. Todo el mundo se pregunta, no, los críticos literarios. Entonces dicen, bueno, Ofelia se ofrece a Hamlet. Ofelia se regala. ¿Se acuerdan los consejos de Laertes, el hermano? No te regales a Hamlet, que si después, una vez que te regales, ya vas a perder el valor para él. Bueno, dice que Ofelia quiere capturar a Hamlet. Ofelia, la mandan a Ofelia a que se encuentre con Hamlet y que trate de convencer a Hamlet y de sacarle la verdad mentira para que se puedan enterar de qué era lo que pasaba a Hamlet, por qué Hamlet había cambiado tanto, por qué Hamlet estaba tan loco. Y Lacan sitúa bien que Ofelia, cuando se encuentra con Hamlet en el bosque, cuando lo va a su encuentro, empieza a interrogarlo a Hamlet, pero que no puede extraerle la verdad a Hamlet. ¿Por qué no puede? No puede interrogarlo, porque Lacan dice, aquello en lo que está interesada Ofelia es en saber qué es lo que causa el deseo de Hamlet. Ofelia quiere saber su lugar para Hamlet, no la verdad de la historia. Si sabe o no sabe si fue Claudio el asesino, sino que ella está interesada en el lugar que ella tiene en el deseo de Hamlet. Entonces Lacan dice, esto es lo que hablo de la sensibilidad de Lacan. Lacan en 1959, Lacan dice, todos los críticos literarios son unos prejuiciosos y hablan de Ofelia desde el lugar del prejuicio. Si quería seducirlo, si era una que quería escalar en la corte, bueno, todas las distintas interpretaciones en torno a Ofelia. Pero Lacan dice, es indudable que Ofelia, en la obra, Ofelia ama a Hamlet. Y de lo único que está interesada es de saber si ella es amada o no por Hamlet y qué lugar ocupa en el lugar de Hamlet. ¿Por qué Hamlet cambió con ella? ¿Por qué la despreció? ¿Por qué le habló con tanta crueldad? Bueno, Catalina pregunta que si cambió si el estatuto del objeto pasa a ser imposible, si podemos considerar a Hamlet como un obsesivo. Lacan dice, si el deseo de Hamlet es un deseo imposible, entonces podemos decir que es un obsesivo. Pero también podemos decir que Hamlet no sabe lo que quiere. Y si decimos que Hamlet no sabe lo que quiere, que está perdido en el deseo, decimos Hamlet es un histérico. Si decimos Hamlet lo que le interesa es el deseo del otro, está interesado en el deseo de la madre, decimos Hamlet es un histérico. Entonces, Hamlet nos enseña sobre el paradigma del deseo. Pero como dice Lacan, Hamlet no es un caso clínico. Nos muestra lo que es un deseo imposible, que es el obsesivo, nos muestra lo que es mantener un deseo insatisfecho, y satisfacerse manteniendo un deseo insatisfecho y nos cuenta entonces de lo que es el deseo en la histeria. Pero Hamlet no es un caso clínico. Por eso es la plataforma en que se inscribe un deseo. Y la pregunta del teórico va a girar en torno al deseo, así que bueno. 7 minutos. Bueno. Entonces, los tres momentos, retomo, los tres momentos
de Ofelia son, de la relación de Hamlet con Ofelia son, primero, Ofelia es el falo para Hamlet. Ofelia es amada por Hamlet. ¿Por qué tengo acá? Parece como si alguien no hubiese podido entrar, pero tampoco lo puedo... Ay, ahora lo pude admitir. No lo puedo admitir. Bueno. Entonces, primer tiempo. Ofelia es el objeto de amor de Hamlet. Ahí se ve la articulación entre el falo y el objeto del deseo. En tanto que se ama lo que no se tiene o lo que no se es. Hamlet es el falo, Ofelia es el falo para Hamlet. Segundo tiempo. Extrañamiento de Ofelia como objeto del deseo de Hamlet en el fantasma. Hamlet la rechaza. La rechaza y cae de ese lugar de objeto que tenía en el fantasma. Se produce la vacilación fantasmática. Tercer momento va a ser el momento de la escena del cementerio, cuando Ofelia recupere, una vez que se vuelve objeto perdido para Hamlet e imposible, su lugar en el fantasma, como objeto del deseo. Y ya vamos a ver la función del objeto causa del deseo, que cumple también Ofelia. Entonces, ahora me quedan 5 minutos. Aprovechemos 5 minutos de preguntas, así empiezo en la segunda parte con el duelo y los ritos funerarios. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque la de Catalina ya la respondí. Sí, profe, perdón, ¿cómo era el tercer tiempo? El tercer tiempo es cuando Ofelia recupera su lugar de objeto en el fantasma de Hamlet. Vuelve a ocupar el lugar del objeto del deseo para Hamlet. Y eso va a ser en una escena que se llama la escena del cementerio y que está en el quinto acto de Hamlet. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo le quería preguntar sobre las dos vertientes del fantasma que usted había mencionado la clase pasada, el deseo y el goce. Eso no me había quedado muy claro, no sé si era relevante o no tanto, por eso le pregunto. No, lo que nosotros estamos explorando ahora es el deseo. Sí. Es así. Igual lo vamos a trabajar en la próxima clase, pero tenemos el matema, que es está arriba de todo a la izquierda, y que es el significante de una falta en el otro. Eso lo que escribe es que en el otro hay una falta, y que esa falta es imposible de colmar. Si en el otro hay un deseo, es porque en el otro hay una falta. Si tengo tiempo hoy, voy a desarrollar un poco eso. Entonces, en la medida en que en el otro hay una falta, surge en el sujeto la pregunta por el deseo del otro. ¿Qué quiere el otro? ¿Qué desea el otro? Pero la pregunta no es solamente sobre el deseo, sino también sobre el goce. ¿De qué goza el otro? Entonces, en el fantasma es una respuesta que se da al sujeto a lo que quiere el otro. El querer es will en alemán. Entonces, ¿qué quiere el otro? Es qué desea el otro y de qué goza el otro. El sujeto responde en el fantasma. ¿Y cómo lo responde? A partir de los significantes con los cuales cuenta. Retomo. Ustedes tienen el grafo que yo les compartí, que es el grafo del deseo completo. Vieron que el piso superior es el piso de la enunciación, la cadena significante. Del lado izquierdo, si ustedes están frente al grafo, del lado izquierdo hay un matema que se llama significante de una falta en el otro. ¿Ve? Es la S que está por fuera del paréntesis, es significante de una falta en el otro
y siempre que hay paréntesis es que eso es inconsciente, que es una operatoria inconsciente. Hay dos lecturas que Lacan hace en estos capítulos acerca de ese matema. Voy a explicar esas dos lecturas. Primero, dice que el significante de una falta en el otro es el significante de que en el otro hay un deseo. Y el significante de ese deseo es el falo. Es como si dijésemos, el falo es el significante de que en el otro hay un deseo, de que en el otro hay una falta, y que por eso desea. También Lacan lo nombra el falo faltante en el otro. La segunda lectura de ese matema es esta. Una es nombrar el falo como haciendo eso que le falta al otro, ese significante que le falta al otro, por lo cual el otro desea, y otra es que hay un significante que falta en el otro, que es el tesoro de los significantes, o si quieren también en el inconsciente, y es el significante del ser del sujeto. Es decir, que no hay ningún significante que dé la identidad al sujeto. ¿Se acuerdan que el sujeto es falta en ser por efecto de significante, que sí que no tiene identidad? Entonces, no hay en toda la batería de los significantes ningún significante que nombre el ser del sujeto, que le dé la identidad al sujeto. Quiere decir que la batería no es completa. Es lo mismo que decir, el otro, que es el otro con mayúscula, es incompleto. El sujeto le demanda al otro. Bueno, en el piso inferior del grafo, ¿se acuerdan? En la cadena del significado que está en lugar del otro con mayúscula. Bueno, el sujeto que está abajo le pregunta al otro. Le preguntar al otro, ¿quién soy? Bueno, uno muchas veces pregunta, le pregunta a la analista, ¿quién soy? No sé quién soy, ya no sé lo que quiero, cambio continuamente, digo que me gusta una cosa y cuando viene una amiga, después digo que me gusta la otra, al final no sé qué quiero, bueno, ¿qué soy? ¿Quién soy? Bueno, Lacan dice, cuando el sujeto pregunta al otro, ¿quién soy? El otro no le puede dar el significante de su ser porque no lo tiene, el significante del ser del sujeto. Entonces, lo que le retorna de esa pregunta no es un ser, no es sos, sino es un querer. ¿Qué quieres? Es como si el otro lo confrontase con la pregunta en el nivel del deseo. Bueno, ¿y tú? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? El sujeto solamente puede interrogarse sobre su propio deseo a partir de interrogarse lo que el otro desea. El otro con mayúscula. Entonces, la pregunta del sujeto es ¿qué lugar ocupo en el deseo del otro? ¿Qué soy en el deseo del otro? No qué soy como identidad, sino qué soy para el otro, qué soy en el deseo del otro. Lacan lo dice de una manera como más complicada, pero es mejor, y dice, cuando el sujeto se pregunta qué quiere, el otro, la respuesta es ¿qué me quiere? ¿Qué lugar ocupo en ese deseo? Esto lo responde el sujeto en el fantasma.
es una respuesta acerca de lo que él es, lo que interpreta que él es en el deseo del otro. El matema sobre el que estoy hablando es, y si comparto, bueno, lo comparto un minuto, esperen. Es este matema. Este que está acá, significante de una falta en el otro. Lacan dice que ese significante de una falta en el otro es el secreto del psicoanálisis. Es el mensaje inconsciente. En la clase 18, en la clase 18, o en la clase 16 del seminario 6, que es de Hamlet, dice, el gran secreto del psicoanálisis es este matema. Es, no hay otro del otro. Esto es con lo que uno se confronta en un análisis, en la vida también, pero digo, en un análisis uno le supone saber al otro, supone, por ejemplo, que el analista sabe, hasta que al final se confronta con que el otro no sabe. Cuando se confronta con el otro que no sabe, es que no hay otro del otro. No todo está escrito. No está todo el saber en el inconsciente. Si hay una falta en el otro, entonces no todo se puede saber. ¿Me siguen? ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces ahí hay lugar a la invención, se inventa. No es simplemente el discurso recibido de los otros, de los padres o de la historia, lo que uno cree que se repite inexorablemente y no puede más que repetirse, la idea del destino, sino que hay ahí un agujero, hay algo que no se sabe estructuralmente, y ahí se inventa. O como diría Nietzsche, está sujeto a la contingencia, al decir sí al acontecimiento, a lo que hay. Bueno, vuelvo. Quiere decir que hay dos lecturas en estos capítulos de Lacan en torno al matema significante de una falta en el otro. Una es, no son contradictorias, una, el significante del deseo del otro es el falo, es el significante de que en el otro hay una falta y por eso desea. Segundo, no hay ningún significante que dé la identidad al sujeto. Ningún significante responde por el ser del sujeto. Por eso el sujeto se identifica, precisamente porque no tiene identidad. Y en un análisis lo que se produce son las caídas de esas identificaciones. Entonces, para el Ghost, que es el fantasma, el padre de Hamlet, lo que funcionó como significante del otro barrado, lo que inscribió que en el otro no hay otro, es la traición del amor. Quiere decir que Hamlet se confronta de entrada con una verdad. No es que la descubre, no es que la va a descifrar en un análisis o en su historia, como en el caso de Edipo, que es un oráculo y tiene que descifrar. Él se confronta directamente con esa verdad. No hay otro del otro. No hay esperanzas. Y eso le hace obstáculo en el camino del deseo. Entonces, Lacan dice, Hamlet, ¿se va a hacer hombre? Es una manera de decir que se hace hombre. Hamlet se hace hombre por la relación a una mujer, Ofelia.
objeto del deseo para Hamlet se construye vía el duelo. Sí, en un análisis, Lacan dice, se atraviesa, es una pregunta de Catalina, si un análisis va más allá del fantasma como defensa. Sí, en un análisis apunta a construir el fantasma, es la construcción del fantasma. Se revela aquello que uno respondía para tratar de colmar, que es lo que el otro desea en el fantasma. ¿Sí? Y también el goce, pero bueno. Sigamos. Entonces, Lacan dice, es vía el duelo que Hamlet se hace hombre. Dice una frase, dice, es el duelo en Hamlet equivale a lo que le faltó. Entonces, Lacan se pregunta, ¿cuál es la función de los ritos funerarios? Durante todos los capítulos de Hamlet nosotros nos encontramos con un problema, y es que hay una abreviación en lo que hace a los ritos funerarios. Por ejemplo, el padre de Hamlet muere a los 2 meses, Gertrude se casa con Claudio, y no se dan los tiempos del duelo. Segundo, Polonio es enterrado rápidamente porque lo mata Hamlet. Tampoco se respeta la ceremonia funeraria, digamos, de los ritos funerarios, del duelo que se merece. Se abrevian los tiempos, dice Lacan, que se concluye en una frase dicha por Hamlet, que es economía, economía, economía. La comida de los funerales sirvió para los esponsales. Luego, Ofelia muere y se sospecha, se tiene casi la seguridad, que fue que se suicidó. Y Lacan dice que no le faltaba razones para suicidarse tampoco. Porque había sido despreciada por el amor, por Hamlet. Hamlet había matado a Polonio y Laertes quería matarlo a Hamlet, que era su hermano. O sea, bueno. Y sin embargo, el cura consiente a que se la entierre como en tierras cristianas y con los ritos cristianos. Pero esos ritos tienen que ser abreviados. Es decir, se hace una ceremonia en el cementerio. Cuando alguien se suicida no tiene que ser enterrado en tierra cristiana. Lo ponían aparte. En este caso consienten, pero está el rey, la reina, los 2 sepultureros, Laertes, el hermano de Ofelia, bueno, y después llega sorpresivamente, pero no estaba, y el cura. Llega sorpresivamente de Inglaterra Hamlet con su amigo Horacio. Bueno. Dice que con Ofelia otra vez. Entonces Lacan dice, ¿cuál es la importancia de respetar los tiempos del duelo en la economía de la constitución del objeto del deseo? Es fundamental esa pregunta. Y entonces dice, cuando alguien muere, cuando un ser querido muere, se produce un agujero en lo real de la existencia. Se escucha como si alguien tuviese un micrófono abierto. ¿Podrían cerrar los micrófonos? Bernardita, tenés el micrófono abierto. Perdón. Bueno, no pasa nada. Entonces, se produce un agujero en lo real de la existencia y se conmueve, dice Lacan, todo el sistema simbólico, como que todo el universo simbólico del sujeto se ve conmovido por ese agujero abierto en lo real de la existencia cuando uno pierde a un ser amado. Entonces, dice Lacan, el significante fálico va a tratar de dar un sentido a ese agujero abierto en la existencia, pero no puede darle un sentido.
Más bien el sujeto pierde el sentido cuando pierde a alguien, cuando muere alguien. El significante fálico no puede dar un sentido y es todo el universo simbólico el que se conmueve. Lacan hace una lectura del texto freudiano Duelo y Melancolía, en estos términos. Entonces dice, en el lugar del agujero abierto en la existencia, se produce una proliferación de lo imaginario para tratar de obturar ese agujero, de colmarlo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces dice, el fantasma que ve Hamlet es ese imaginario que surge por el agujero abierto en la existencia, con la muerte del padre. Entonces, retorna el padre bajo la forma imaginaria. Esto es algo que en un duelo es normal, todo esto es normal en un duelo. Se muere un ser querido y dice Freud, uno tiene que recordar laboriosamente cada uno de los significantes que estaban, o los recuerdos que estaban ligados al ser querido. En términos freudianos, Freud dice, es como si, estoy hablando rápido, es como si la libido saliese en búsqueda del objeto en términos freudianos. La libido sale en búsqueda del objeto y cada vez que sale no lo encuentra. Vuelve al yo. Vuelve a salir otra vez a buscar el objeto y no lo encuentra. En el lugar del agujero, Lacan dice que ese agujero, cuando se pierde a alguien querido, equivale a una forclusión. La forclusión es un término en que Lacan nombra un término alemán. Ustedes me preguntan. El término alemán es Verwerfung, que se escribe V corta E-R-W, bueno, Werfung. Ese término es rechazo simbólico. Quiere decir que hay algo que no puede inscribirse en lo simbólico, que no puede ser simbolizado. Y Lacan, leyendo a Freud, porque esto lo dice Freud, dice, cuando se muere un ser querido, la pérdida del objeto amado no puede ser simbolizada. Lo que surge primero es un agujero. Cuando alguien pierde un ser querido, muchas veces sucede que de repente, estoy diciendo un ejemplo, va a atender el teléfono, bueno, el celular, ahora el celular, atiende el celular y de repente por un momento le pareció que la voz en el celular era de la persona esa que amaba y que perdió, que murió. Lacan se da cuenta de que cuando hay algo, que hay alguien que está en duelo y se produce un agujero, se produce esa proliferación imaginaria, que es que, por ejemplo, el sujeto cree ver a la persona que murió en la calle o en distintos lugares, ¿no? Dice, no es un psicótico, pero es la locura del duelo, ¿no? Es ese estado de locura en que queda alguien cuando pierde a un ser amado. Sí, yo nombré la noción de negación forclusiva, pero ese es en el nivel de la lingüística. Ahora Lacan dice, retomando a Freud, que lo que no es simbolizado, por ejemplo, la castración en El hombre de los lobos, ¿ustedes vieron El hombre de los lobos en Freud? Dice que lo que no fue simbolizado, dice Freud, es la castración. Es como si nunca hubiese sucedido. Dice, la castración que no fue simbolizada, fue forcluida, retorna en lo real, dice Freud. Bueno, y Lacan también, retorna en lo real. ¿Qué quiere decir que retorna en lo real? Que retorna bajo la forma de la alucinación, en el caso del hombre de los lobos, la alucinación del dedo cortado. ¿Se acuerdan? Que en realidad no lo tenía cortado, pero lo alucinó.
Es como que la castración retorna bajo la alucinación de que el dedo se le cortó. En el duelo también hay una forclusión. Hay algo que no puede ser simbolizado de entrada, y es la muerte del ser querido. Y retorna bajo la forma imaginaria. Por ejemplo, del fantasma de Hamlet. Tantas veces Lacan habló del fantasma que uno cree que realmente es un fantasma. Bueno, pero no es un fantasma. Es el fantasma que ve Hamlet en la locura de su duelo impedido. Entonces, Lacan dice, ¿cuál es la función del duelo? ¿Cuál es la función de los ritos? Simbolizar ese agujero abierto en la existencia. Se necesita tiempo, se necesita ritos, el duelo necesita eso para poder simbolizar la pérdida del sujeto amado. Imagínense con los desaparecidos, bueno, en la historia de la Argentina. Lo que se impidió del duelo y lo que las madres hacen recordar como una memoria presente que no se olvida eso. Bueno, entonces, Lacan dice, ¿por qué? Dice que se entretuvo mucho leyendo, por ejemplo, lo que sucedía en las tribus chinas. Y que entonces, por ejemplo, en las tribus se dice que los salvajes, nosotros decimos, los occidentales dicen que los salvajes, en lugar de llorar la muerte de un ser querido, bailan, comen y festejan. Entonces Lacan dice que lo que festejan esas tribus es el hecho de que ese sujeto haya vivido entre ellos. Dice, es la gloria de que él haya vivido. Entonces Lacan dice, los ritos funerarios se comparten en una cultura. Bueno, sí, y ahora con el COVID que tampoco hay funerales. Sí, totalmente. Bueno, entonces, vamos a ver que Lacan va a decir que va a retomar el duelo y melancolía, el texto de Freud, y se acuerdan que en duelo y melancolía Freud dice, hay una pérdida del objeto, y el sujeto se identifica con el objeto perdido en el duelo, pero que eso es normal, se identifica con el objeto perdido. Y dice, la sombra del objeto recae sobre el yo, dice Freud. Bueno, Freud escribía el bárbaro. Bueno, la sombra del objeto recae sobre el yo, pero no es el yo, es el sujeto. Pero Lacan va a decir, para que el sujeto se identifique con ese objeto que perdió, y vamos a ver que esto tiene importancia en Hamlet, es necesario que ese objeto esté constituido como tal. Si el sujeto no tiene un objeto del deseo, no puede identificarse con él. Primero tiene que estar constituido, y si se pierde el objeto, se identifica con ese objeto. Y entonces Freud dice que cuando se produce la identificación con el objeto perdido, los autorreproches que se dirige el sujeto y la venganza que ejerce sobre sí, por ejemplo en los estados de melancolía, en realidad están dirigidos contra el objeto con el cual se identificó. Bueno, Lacan va a decir, esto no es suficiente para explicar por qué el duelo lleva tanto tiempo y por qué es tan doloroso para alguien. Va a interrogarse eso, ¿qué es lo que hace que el duelo lleve tanto tiempo y por qué el duelo es tan doloroso?
Entonces, retoma Lacan y dice, amamos, tenemos un objeto de amor a partir de hacer de ese objeto de amor lo que nos falta. Entonces, se ama lo que no se tiene, lo que no se es, como les dije. Si nosotros hacemos del otro un objeto de amor, hacemos de ese objeto de amor el representante de nuestra castración, porque es lo que nos falta. Si perdemos al objeto de amor, ese que representaba la castración, para nosotros, dice Lacan, la castración retorna sobre el sujeto. Dice, nosotros no sabíamos que habíamos hecho de ese otro el soporte de nuestra castración. Cuando perdemos al objeto de amor, la forma en que retorna es bajo la forma de nos falta. Ese nos falta. Esto está en la página 125 del seminario 10. Yo les voy a mandar el seminario 10 para que se fijen en esa página, 125. Se los voy a mandar la versión por fax, es lo mismo, está la versión por fax y la versión por PDF. Yo les mando la de fax porque son las fotos y tienen la misma numeración que el libro. Bueno, entonces, Lacan dice que solo estamos en duelo por alguien de quien podemos decir yo era su falta. Profe, ¿puede volver a repetir eso? Estamos en duelo por alguien del cual podemos decir éramos su falta. Yo es feo. Éramos su falta. En francés eso se dice muy bien porque es manque, me hace falta. Extrañar se dice me hace falta. Bueno. Gracias. Bueno, después apaguen el micrófono. Entonces, lo que dice Lacan, vuelve a repetir en el seminario 10, en la página, esperen que yo me estoy buscando la página donde lo dice, es en la página 155, vuelve a repetir y dice, lo que damos en el amor es lo que no tenemos. Y cuando perdemos a aquel que amamos, la falta entonces retorna sobre el sujeto. Se desconoce la falta, dice Lacan. Y la forma en que se desconoce la falta o la castración es bajo la modalidad del reproche. Cuando el sujeto pierde a alguien, se reprocha no haber estado lo suficiente con esa persona, o no haber estado a la altura, o no haberle respondido, los 1500 reproches que alguien se hace cuando pierde al objeto de amor. Y Lacan dice, es una ironía los reproches que se hace el sujeto cuando justamente por hacerle falta éramos amados. Entonces lo que uno trata es de desconocer lo insoportable que es la muerte, la falta, la muerte del otro. Como si uno hubiese podido hacer algo, ¿no? Dice, si justo, lo dice también Lacan, si justo por haberle hecho falta éramos amados. Entonces, Lacan retoma lo que dice Freud, y es que el sujeto que está en duelo sabe que perdió, pero no sabe lo que perdió en el duelo.
Catalina, el vínculo con Laertes va a estar en la escena del cementerio porque es Laertes el que va a estar en duelo, cosa que no hizo Gertrudis. Y eso lo vemos la próxima clase. Entonces, Lacan se pregunta, ¿por qué es tan doloroso el duelo? Tengo 8 minutos. Bueno, ¿por qué es tan doloroso el duelo? Esa es la pregunta. Y dice, ¿hacemos duelo? Le da otra vuelta a lo de la castración. Dice, hacemos duelo por aquel que fuimos la causa del deseo. Cuando muere alguien, se lleva con él el lugar que teníamos de causa del deseo. Y eso es insustituible. Eso es lo que hace tan doloroso el duelo, porque no se puede sustituir el lugar que teníamos como causa del deseo del otro. Es decir, perdemos el lugar de causarle el deseo al otro, se lo lleva con él, y eso es lo que un duelo tiene que elaborar. ¿Qué fuimos como causa del deseo del otro? Por ejemplo, ese lugar que se tiene de causa del deseo del otro es siempre singular, es insustituible. Y les vuelvo a decir algo que le dije la última vez. Lacan va a decir que el lugar de causa del deseo, el lugar que tuvimos de causar el deseo al otro, es lo que confiere la dignidad. El sujeto tiene dignidad en la medida en que causó el deseo del otro, en que ocupó el lugar de la causa. Por eso Lacan dice, uno de los dolores mayores y que siempre se transmite en el lenguaje es no haber sido deseado. Bueno, en realidad dice, se puede no haber sido deseado y después eso en el medio cambió, claro. Pero si no fue deseado nunca, esas marcas quedan. Y esto un poco Lacan lo toma también de Kant. Kant hacía una diferencia entre lo que es el objeto y la persona. Escuchen, en un texto que se llama La antropología filosófica, dice, ¿qué es lo que diferencia un objeto de una persona? En términos de Kant. Dice, los objetos tienen un valor. Los objetos son intercambiables, se sustituyen. En cambio, la persona es insustituible. No tiene equivalente con otra. Entonces, el duelo es el duelo por la causa del deseo, por el lugar que tuvimos de causar el deseo en el otro. Si Hamlet va a ser el duelo por Ofelia, es porque Hamlet va a recuperar el lugar que tenía de causa del deseo para Ofelia. Bueno, esto, que es la escena del cementerio, lo vamos a ver la próxima vez. Es decir, la próxima vez vamos a retomar el capítulo 18 y 19. Y el sábado, los que pueden y quieran, hacemos una reunión que después les doy para las preguntas. Pero ahora, si quieren, pueden hacer alguna pregunta. Abran los micrófonos. Ah, bueno, sí, acá preguntan. A ver, esperen, que acá tengo preguntas. Laertes. Bueno, la de Catalina de Laertes, vamos a ver que eso es lo que tenemos que desarrollar la vez próxima, es que Laertes ocupa el lugar de yo ideal para Hamlet. Y en la medida en que vea el duelo que tiene Hamlet por la pérdida de su objeto de amor, que era Ofelia, la hermana,
una vez que ve eso, puede hacer el duelo. Pero eso lo vamos a ver la vez que viene. Después, Profe, ¿qué? cuando mencionaba lo que puede desencadenar el odio es que el otro no goza como yo, ¿está hablando del otro con mayúscula? Sí, pero del semejante también. Porque el Ah, semejante bien. tampoco goza como yo. Nadie Bueno, goza gracias. igual. Es insoportable eso. Si no, es insoportable. Por un lado está bueno, pero por el otro lado es lo que resulta insoportable. Uno dice, no lo soporto más. No, claro, dice, ¿por qué está mirando 8 millones de horas un partido de fútbol? Si a mí no me importa nada es de eso, ¿no? Es la diferencia en el nivel del goce, insoportable. Sí, acá pregunta si sucede también ante una separación de pareja. Sí, sucede también ante una separación de pareja, claro. Lo que pasa es que cuando se muere alguien, eso es como más fuerte. Lacan lo ubica ahí como un agujero que se abre en la existencia y que hay que simbolizarlo por medio de los ritos. Bueno, acá me preguntan por el horario. Habíamos quedado a las 12 el sábado. Igual son 40 minutos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Uy, profe, yo tengo una, bueno, no sé si va a haber tiempo. Cuando se hablaba de la forclusión, de cuando retorna en lo real, en la alucinación, y cuando retorna en lo imaginario, en el duelo, digamos, ¿no tiene que ver también con cuál es el significante que se forcluye? O sea, para saber si retorna en lo real o en lo imaginario, por ejemplo, para que retorne en lo real, ¿no tendría que ser el primordial, el del nombre del padre? Lacan ubica dos, después diferentes. Uno es el significante fálico, la castración, y otro es el nombre del padre. Sí. Pero en este caso está hablando una equiparación de la forclusión en el sentido que no se puede simbolizar la pérdida de un objeto querido, pero que eso es normal, es en un duelo normal, no es en la estructura. El nombre del padre es un significante que falta en la estructura, en la psicosis, mientras que en la neurosis está. ¿Eh? Claro, claro. No, está bien la pregunta.